Diga conmigo, la presencia de Dios en manos equivocadas. ¿Cuál es el título de esta predicación? La presencia de Dios en manos equivocadas. Déjame leerte algo que esta palabra es muy tremenda. Yo creo que usted se prepare para lo que Dios le va a hablar. Es una palabra de esas que a usted no se le van a olvidar jamás en su vida. Esta va a ser una palabra de que usted dice: recuerdo cuando un domingo 1 de septiembre me predicaron y vino palabra de Jehová para hablar a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Déjame leerte algo. Vamos a ser breves con la palabra porque tenemos ministración de la Santa Cena. Pero voy a leer algo que escribo aquí como prólogo. Dice: si hay algo en el mundo o que el mundo no ha entendido, es darle valor a lo sagrado. Digan conmigo: valor a lo sagrado. Dios es la máxima expresión de lo sagrado, pero Dios también dejó cosas, y cuando digo cosas son artículos físicos y principios que le otorgó características de sagrado. Pero de cierta manera, cuando no se deja un legado moral en las generaciones, estas no van a tener estima ni respeto por lo sagrado. Escucha esto, esta misma razón no fue ajena a algunos relatos de la Biblia, y estas generaciones relatadas en la Biblia sufrieron grandes consecuencias de muerte y dolor. Hoy entendemos el porqué de la importancia de saber tratar bien lo sagrado de Dios que Él ha puesto en nuestras manos. Personas que no trataron con altura los asuntos sagrados de Dios llegaron aún hasta la muerte, relata la Biblia. El no haber tratado con dignidad la gloria y la presencia de Dios desencadenó una seguidilla de mortandad que cobró miles de muertos sobre el pueblo de Israel. Amén. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 4, vamos a leer versículos 1 al 22. Primer libro de Samuel capítulo 4 versículos 1 en adelante. Vamos a leer en esta ocasión hasta el verso 11. Quiero que esté muy atento, por favor, a la lectura. Te vas a leer allí en pantalla. Primer libro del profeta Samuel 4:1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, el pueblo de Dios, fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Digan conmigo: 4,000 hombres. Wow. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Digan conmigo: arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y la trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, un gran sacerdote, un pastor, lo podemos colocar allí, el pastor titular de Israel, y sus dos hijos Ofni y Finés. Ellos estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo de los israelitas por causa del arca del pacto, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta del campamento de los hebreos? Y supieron, digan conmigo, y supieron, y tuvieron miedo, porque decían, voy atrás, supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. ¿Lo estás leyendo en pantalla? Léalo conmigo: ha venido Dios al campamento. Dijeron: ay de nosotros, pues antes de esto no fue así. Ay de nosotros, decían los filisteos,
¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Decían los filisteos, del Dios de Israel. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Verso 10 dice la palabra: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha grande mortandad. Diga conmigo la iglesia con voz de profeta: y fue hecha muy pequeña, muy ¿qué? Grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, raptada, secuestrada por parte de los filisteos, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Amén. Qué tremenda palabra. A menudo cuando nos invitan a participar de foros con académicos, sector ateo, nos toca en sectores de esferas de gobierno y política. Cuando nos invitan desde el sector cristiano, nos enfrentamos o nos evocamos a preguntas muy difíciles que aún para uno de pastor es un poco complejo dar una respuesta en un determinado momento. De repente alguien nos pregunta una pregunta para el pastor: si Dios existiera, ¿por qué existen muertes? ¿Por qué existen niños muriendo en la guerra? ¿Por qué muere gente de hambre, terremotos? ¿Por qué existen accidentes? Si verdad ese Dios que ustedes confiesan, el Dios de su Biblia, es un Dios bueno, como lo dice, ¿por qué nos ocurre todo esto? Ah, caramba. Entonces tú, desde la revelación del Espíritu y como lo predicamos a la iglesia, tú puedes decir: por causa que vuestros corazones se han alejado de Dios, Dios ha enviado su juicio sobre las naciones. Pero eso no te lo van a entender en un foro académico, en un foro estudiantil. Eso no te lo van a entender en ciertos lugares. Entonces tú comienzas a entretejer: Señor, ¿cómo lo respondemos? ¿De qué manera? Y mucha gente, por ejemplo, se acerca a nosotros y dice: pastores evangélicos, ¿cómo pueden ustedes estar a favor de Israel? Si Israel en este momento está cometiendo un genocidio, matando miles de personas, niños y mujeres. ¿Y tú qué respondes? Bueno, a la larga tienen razón, pero ¿qué fue lo que nos llevó a esa consecuencia? ¿Qué fue lo que nos llevó? Bueno, déjame decirte algo para aprender. Hace cerca de 3,500 años, no eran los israelitas los que estaban matando filisteos, eran filisteos los que estaban matando. Aquí me dice que en una tarde 34,000 judíos cayeron a mano de espada de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? La misma guerra que estamos viendo ahora en Medio Oriente: palestinos contra judíos, comunidad árabe contra los judíos. Esta guerra lleva 5,000 años. Esto no es nuevo. Entonces la gente me dice: mira esto. Bueno, tenés que ir a la Biblia para saber que los filisteos también mataron miles y miles de judíos en guerras, en invasiones. Ellos toda la vida han estado peleando. ¿Y por qué pasa eso? Hoy lo vamos a entender, el por qué la tierra está bajo maldición. Alguien que me diga amén. Quiero explicarte lo que te acabo de leer, por favor, muy atento, y voy a avanzar rápidamente. Salió Israel al campo de batalla. Su archienemigo, los filisteos, mismo Palestina, la misma guerra, salen a pelear. Dice que cuando ellos salieron a pelear, el ejército judío comenzó a tener bajas sensibles en su ejército, razón por la cual la primer tanda de mortandad fue de 4,000 personas. Cayeron ahí a mano de los filisteos, 4,000 personas. Entonces el pueblo comenzó a reclamar y a decir: oigan, nosotros tenemos el arca de Dios, el arca del pacto, tráiganla, porque esa nos va a dar algo así como buena suerte. En algún momento, para el pueblo de Israel, el arca del pacto había dejado de ser la presencia de Dios por convertirse en un amuleto, en un mueble sagrado que les traía buenos resultados al momento de la batalla o de la guerra. ¿Qué era el arca del pacto? En el Antiguo Testamento, Dios, por su infinita misericordia, se metió dentro de un cajón para poder vivir en medio de su pueblo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Era una caja de madera de cedro, no mayor a diámetro de 1 metro,
con dos varas largas para ser portadas en los hombros de los levitas. Y dentro de ese cajón encima una tapa con dos querubines que significan la santidad a Jehová. Y en ese pequeño cajón se metía a Dios. Así que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios decía: llevarán mi presencia donde yo les indique. Y habían varias indicaciones de que Dios estaba con ellos. Una era la nube de día y el fuego de noche, y otro el arca del pacto. Digan conmigo: el arca del pacto. Dilo de nuevo: el arca del pacto. Y ese cajón, cuando se movía la nube, tocaba alzar el cajón y llevar el cajón en hombros. Ese cajón iba escoltado por guerreros. Adelante iban cantores, intérpretes de instrumentos, el pueblo atrás adorando, porque en ese cajón Dios dijo: me meteré en ese cajón para representar mi gloria, y sabrán que a través del arca del pacto está mi presencia en medio del pueblo. Pero al pasar de los años, eso no pasó de ser más que un simple mueble bien tallado y recubierto de oro. En algún momento ese cajón pasó a ser, cuando ya Israel se asentó como nación, el cajón lo dejaban guardado en un determinado lugar. Y al pasar el tiempo, a Israel se le olvidó la importancia, que no era un simple cajón, era la misma presencia de Dios a través del arca del pacto. ¿Alguien está aquí? Entonces resulta que cuando iban a la guerra, tenían por costumbre llevar el arca, porque sabían que si llevaban el arca, que era la misma presencia de Dios, iban a ganar las batallas. Pero ese día, en este relato, sale Israel a pelear. Se les había olvidado el arca, no se acordaban del arca para nada. Creían que sus ejércitos los iba a vencer, que Dios estaba obligado a darle la victoria cual sea su batalla. Pero ese día cayeron 4,000 hombres. Diga conmigo: 4,000. ¿Estamos entendiendo eso aquí? ¿O retrocedo el cassette? ¿Estamos acá? Dígame un amén. Ok. Entonces el pueblo, cuando vio que comenzaron a caer a manos de los filisteos 4,000 hombres armados, 4,000 hombres del ejército, dijeron: el arca, traigan el arca, porque esa nos da buena suerte. Bueno, no lo dice así, pero ellos lo tomaban como un cajón de amuleto. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque nosotros los creyentes muchas veces se nos va olvidando el valor que tiene la presencia de Dios en medio de nosotros. Muchas veces la presencia de Dios es aquel que la buscamos en la enfermedad, cuando hay un coche bomba, cuando hay guerras, cuando hay un terremoto. O quisiera ver los ateos cuando se está cayendo el avión, a ver si no oran al Dios Altísimo. Aquellos que siempre han negado la existencia de Dios en un terremoto se acuerdan: si hay un Dios, sálvame de esto. Entonces la presencia de Dios, mis amados, en algún momento se convierte en el cajón que tenemos que traer cuando tenemos problemas e inconvenientes, pero le hemos perdido el valor a la presencia. Entonces dice la palabra que había un sacerdote llamado Elí. ¿Lo has escuchado alguna vez en la Biblia? Lo he predicado mucho últimamente. Y él era como el jefe de los pastores o el jefe de los sacerdotes, se lo quiero colocar en términos fáciles, el cual él tenía una familia sacerdotal, y por medio de él se oficiaban todos los sacrificios de Israel. Era la máxima autoridad espiritual de ese entonces en Israel, junto con los profetas, en este caso el profeta Samuel. Estamos aquí. Entonces le dicen: vayan donde el sacerdote y traigan el arca. Esa, teniéndola aquí, nos va a dar la victoria hacia los filisteos. Dice que el sacerdote Elí autorizó el movimiento del arca. Trajeron el arca. ¿Y qué crees que pasó? Dice que cuando ellos vieron que venía el arca, hicieron gran júbilo. Verso 6, si no estoy mal. Dice, perdón, verso 4. Verso 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que tembló la tierra. Escúcheme esto. Muchas iglesias podemos cantar con el júbilo que cantamos en la iglesia Ministerio Mía. Voces de júbilo, hacemos una gran algarabía, los instrumentos suenan magistralmente, las voces suenan magistralmente, sus aplausos, los panderos, la alegría de venir a la iglesia. Pero eso no significa que la presencia de Dios esté siendo bien tratada en una generación. Dice que cuando llegó el arca, el pueblo reventó en júbilo. Dijo: llegó lo que nos va a dar la victoria. Dejen ese cajón ahí, porque eso nos va a traer buena suerte. No diga el que está a su lado: la presencia de Dios
No es buena suerte. La ayuda de Jehová viene a causa de sujetarte, humillarte y rendirte ante su presencia. Alguien que le dé un buen aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor, verso 7, rápidamente léalo conmigo. Y los filisteos tuvieron miedo. Te va a salir en pantalla, verso 7. ¿Qué pasó con los filisteos? Tuvieron miedo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decía: ha venido Dios. ¿Quién lo estaba diciendo? Los filisteos. Los que no estaban supuestos a tener revelación de la grandeza del Dios de los judíos. Ellos dijeron: oh, ellos trajeron el que les va a dar la victoria. Ha venido Dios mismo a este campamento. Dijeron ellos: ay de nosotros. Escúchame esto. Hay veces, hay más reverencia en el mundo por el Dios que tú y yo adoramos que dentro de la iglesia. Cuando Dios se convierte en una costumbre dentro de la iglesia, cuando Dios se convierte en una liturgia dentro de la iglesia, cuando tú crees que estás obligado, o más bien que Dios está obligado a soltarte los milagros, a soltarte todo lo que quieras, a pedirle a Dios y que Dios se agache ante mí cuando yo quiera, ese día entonces Dios dice: oh, tiene más revelación los que están fuera del Dios que no es de ellos, que el Dios que adoramos en nuestras iglesias. ¿Cuántos adoran un Dios verdadero? Yo pregunté: ¿cuántos adoran un Dios verdadero? ¿Cuántos adoran un Dios verdadero? Estima la presencia del Señor. Y ellos dijeron: ay de nosotros, porque ese Dios de los judíos, oh, ese sí que es bravo, ese está vivo de verdad. Y ellos dicen: fueron estos dioses los que hirieron a Egipto con toda plaga. Eran más conscientes de los milagros que había hecho el Dios de los judíos, los filisteos, que los mismos judíos. Los mismos judíos decían: devolvámonos a Egipto porque este Dios nos abandonó a la mitad del desierto. Mientras sus enemigos, los que querían acabar con el pueblo de Israel, decían: ese Dios que tienen ellos sí que es poderoso, los sacó de Egipto con gran poder, envió plagas y quebró al gran faraón de ese entonces. Entonces quiero llegar a un punto crucial aquí. Cuando ellos trajeron el arca, Israel no apreció la presencia. El mayor peligro para un hijo de Dios es comenzar a despreciar lo sagrado de Dios. Dios dice: nada puede burlar mi presencia. ¿Y qué crees? Verso 10. Pelearon, regálame el verso 10. Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande, diga conmigo, grande mortandad. Pues cayeron en Israel 30,000. Pero no se supone que el arca de Dios los iba a defender. Ya habían muerto ¿cuántos? Pero cuando llegó el arca al campamento, murieron adicionalmente otros 30,000. En una tarde iban 34,000 judíos muertos. Aquí es donde puedo responderle a la gente: si verdad hay un Dios, ¿por qué hay gente muriendo? Hay hambre, hay ruina y miseria. Porque los que estamos supuestos a administrar las cosas sagradas de Dios, lo que hacemos es desecharla, y en algún momento los que no deben administrar lo sagrado lo atrapan, lo administran y arruinan nuestras naciones. Esto es un problema de iglesia. Dígale al que está a su lado: esto es contigo, iglesia. No, pero dígaselo, a ver si por acá nos ayudan mejor. A ver, dígale al que está a su lado: esto es contigo. Porque usted está supuesto a administrar lo sagrado. Nosotros somos la nación santa, pueblo adquirido por Dios, gran sacerdocio. La iglesia fue la que recibió las llaves del reino, no el mundo. Las llaves somos los que recibimos el poder. Recibirá poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu. ¿Quién es el que tiene el Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia.
¿Quiénes les entregaron las llaves del reino de los cielos? A nosotros, que somos la roca, que estamos sobre la roca que es Cristo. A ti se te dan las llaves del poder de las naciones. Pero ¿sabes qué pasa como iglesia? Estamos distraídos en la bulla, estamos distraídos en el júbilo que hicieron los judíos. Oh, mejor un concierto, mejor un desayuno, mejor esto. Y entonces eso nos distrae y a poco vamos, no tanta palabra, no tanta adoración, mejor un almuerzo, mejor algo. Oh, el almuerzo para los que no creen de Dios, porque usted los va a traer al evangelismo. Pero no vamos a almorzar primero ese día, vamos a recibir palabra de Dios, ministración de Dios, adoración, y luego comeremos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando la iglesia comienza a perder valor por la presencia, entonces Dios dice: yo no puedo respaldarte, porque desvalorar la presencia arruina nuestras vidas. Ya conmigo, palabra de Jehová. Ahí está. Este tipo de mensajes me ha costado mucha gente. No me gusta lo que predican. ¿Yo qué puedo hacer? Yo prefiero agradarle a Dios que a los hombres. Y yo le digo a usted una cosa: cuando yo como pastor y su autoridad espiritual le mande a hacer algo que no está dentro del ordenamiento divino, no está supuesto a cumplirlo. Porque tú debes obedecerle primero a Dios antes que a su pastor, primero a Dios antes que a su papá y a su mamá. Usted tiene que amar más a Dios que a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Cuando Dios es el primero en tu casa, prepárate para que los cielos se abran y sea derramada bendición de manera sobreabundante en tu vida. Vamos, dáselo fuerte al Señor en esta mañana. Verso 11, y quiero entrar a la recta final porque voy corriendo aquí. Verso 11, léalo conmigo. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Escúchame bien, un error de no haber tratado bien la presencia de Dios ya llevaba dentro de sí 34,000 muertes en un día. ¿Por qué mueren las personas en el conflicto judeo-palestino? ¿A quién le echamos la culpa? Ya conmigo, Dios está en su trono. Jesús murió por todos, pero nosotros lo hemos desechado. Ya conmigo, el arca estaba en medio del pueblo. La misma presencia, hermano Omar. Pero ¿sabes qué pasó? Hubo muerte por miles. ¿Alguien me está entendiendo? Pero ¿cómo así si estaba el arca y murieron 34,000 y no pararon las muertes? Oh, mi querido hermano, el mensaje más grande profético que se pueda dar en los últimos tiempos es el mensaje de valorar la presencia. Estamos en un tiempo de la gracia donde Dios te dice: estás a tiempo de arrepentirte, de dejar todo pecado, de dejar toda maldad, y convertíos a mí de todo corazón. No hay palabra profética más poderosa en este tiempo que usted rendir su vida, su familia, su matrimonio, sus finanzas, su ministerio, su llamado, su asignación a la presencia. Yo no sé cuántos están aquí, cuántos dicen amén. Dele un aplauso, haga algo, hágame saber que está aquí esta mañana. Aleluya. Y secuestraron. Entonces los filisteos, cuando ven el arca, ellos sabían que esa arca tenía poder. ¿Y sabes qué hicieron los filisteos? La raptaron como trofeo de guerra. ¡Ay, Dios mío! Diga conmigo: cuando lo sagrado pasa a manos de la gente incorrecta. Aleluya. Rápidamente, verso 13. Cuando llegó aquí, que estaba Elí, verso 13, sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. ¿Por qué estaba asustado Elí? ¿Por los muertos? Ni siquiera por eso. Él sabía que había cometido un error. Él era el encargado de darle como autoridad espiritual el valor a la presencia de Dios. No te imaginas la enorme responsabilidad que yo tengo predicarte con esto, porque como hombre de Dios de esta casa tengo el valor, o tengo la responsabilidad de que usted valore, respete y le dé el gran valor a la presencia de Dios. Nosotros como pastores podemos ayudar a condenar a alguien, o podemos ayudar a salvar una generación.
Yo quiero ser el pastor, como decía mi esposa hace un instante. Yo quiero como el pastor. Yo veo que al pastor todo el mundo le sirve y el pastor todo el mundo lo honra, sí. Pero ¿sabes cuál es la responsabilidad que yo tengo de llevarte a ti una dimensión que valore la presencia? Pastor, si usted predica eso, me voy a la iglesia. Está entre ti y está entre predicar la verdad. Eso es complicado. No sé si alguien lo está entendiendo. Allá atrás de la cámara en las naciones alguien nos está entendiendo. ¿Y qué hizo Elí? Elí era el sacerdote, la máxima autoridad espiritual, el que permitió que el arca fuera maltratada en medio de Israel. A veces si notas por qué como pastores tenemos que ser un poco estrictos con esto. Porque hay cristianos que suben a Monserrate, ¿verdad? Monserrate es una montaña donde hay una iglesia. Y miran toda la ciudad y dicen: che, ¿cómo se ve la ciudad sin mí? Y hay gente que dice: yo me voy de la iglesia a ver cómo se ve la iglesia sin mí. No se va a ver igualita, porque el que llena este lugar es la presencia de Dios. Hasta el pastor se puede ir a predicar, pero aquí no va a faltar la unción. El pastor se puede ir de gira a las naciones, pero aquí va a seguir la presencia. Porque aquí lo que honramos desde que comienza hasta que termina no es la presencia del pastor ni del líder, es la presencia del Espíritu Santo. Él es el pastor, Él es el rey, Él es todo para nosotros. Aleluya. Verso 17, rápido. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó. Mandaron mensajeros del campo de batalla a anunciarle a Elí lo que había pasado. Y huyó, y el mensaje era: sacerdote Elí, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, la familia sacerdotal o pastoral, los 2 hijos murieron. Y el arca de Dios fue robada, raptada. Verso 18, lo lee conmigo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, diga conmigo: el arca de Dios. Todo este problema estaba alrededor, al peripateo del arca de Dios. Oh, aleluya. Y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, que la habían secuestrado los filisteos, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Sabe qué le pudo pasar a Elí? Se enamoró de su puesto. Él quería ser popular en medio del pueblo. Él quería más diversión que adoración. Él quería más distracción. Él quería más gente feliz, de gente rendida a la presencia. Y eso nos puede pasar a nosotros los ministros. Pastor, no predique eso, la gente se va. ¿Yo qué puedo hacer? El rey David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque podemos tener miles, pero si no está Él, ¿para qué? Puedes tener un hogar, pero si no está Él, ¿para qué? Puedes tener títulos universitarios, pero si no está Él, ¿para qué? Puedes ser dueño de empresas, emprendimientos, de carros, de casas, pero si no está su presencia, ¿para qué? Oye, iglesia, escucha esto. Ahora no eran 4,000 más 30,000, 34,000, sino se había muerto Elí y sus 2 en una tarde por tratar mal la presencia de Dios, por no tener revelación de qué hacer con la presencia de Dios. Iban 34,003 muertos en un día en Israel. Oh, aleluya. Verso 19. Y su nuera, la nuera de Elí, que era la mujer de Finés, uno de los hijos del sacerdote Elí, que estaba embarazada, estaba encinta. Verso 19 estoy leyendo. Estaba cercana al alumbramiento. Y oyendo el rumor del arca de Dios, que dice, oyendo el rumor de que había sido secuestrada el arca. Todo. Dios estaba hablando al pueblo: esta desgracia que les está pasando es porque mi presencia no ha sido bien tratada en medio de mi pueblo. Y oyendo el rumor acerca del arca de Dios, la nuera de Elí, que había sido tomada el arca, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Verso 20. Y al tiempo que también esta mujer moría, a la hora de dar el nieto de Elí,
le decían las que estaban junto a ellas: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada que había tenido un hijo. Verso 21, lo lee usted conmigo, por favor. Verso 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Digan conmigo la iglesia: Icabod. Dígalo de nuevo: Icabod. La palabra hebrea Icabod es gloria de Dios o presencia de Dios. Pero allí tú ves que dice Icabod, este prefijo y es sin. ¿Estamos aquí? Cuando esta generación del sacerdote Elí no trató bien la presencia de Dios, que era el máximo responsable, líder espiritual, de hacer que el pueblo respetara la presencia, después de su muerte nació una generación sin gloria de Dios. Icabod. Icabod. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas cosas en el mundo? Porque este mundo decidió caminar Icabod, sin la gloria de Dios. Déjeme decirle esto, iglesia: la presencia de Dios, lo sagrado de Dios, lo santo de Dios. Ella, escúcheme aquí, no se duerma. Escúcheme. En ninguna parte de la Biblia dice que las cosas que son sagradas de Dios pueden ser administradas por los impíos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros mismos los cristianos nos hemos encargado de quitarle valor a la presencia. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de tomar lugares de gobierno, la política es del diablo. Tú no sabes qué es lo más sagrado. La política debería ser sagrada, el arte de gobernar bien una nación. ¿Y quiénes nos gobiernan? Puros diablos. Porque la iglesia dijimos: no, Icabod. ¿De quiénes son las redes sociales? ¿Qué se muestra por las redes sociales? ¿Al servicio de quién están las redes sociales? De grandes blasfemos de la palabra. Y entonces, cuando salieron las redes sociales, mucha gente, incluyendo pastores, decían: eso es del diablo. ¿Y quiénes manejan las redes sociales? Los diablos. Y se predicaba: el principio de todos los males es el amor al dinero. Por eso queremos una iglesia pobre, porque entre más pobre, más cerca de la presencia de Dios. Entonces el dinero es del diablo. Escuche esto: no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Alguien está escuchando palabra de Dios? Entonces, ¿quiénes administran los grandes recursos del mundo? Todos los diablos, porque la iglesia dijimos: el dinero es del diablo. Entonces se levantan los teólogos, los falsos teólogos, a criticar el diezmo, criticar la ofrenda, criticar la iglesia, criticar los templos. Entonces la gente se está creando una cultura de que todo lo que está dentro de la iglesia es malo, que mi vida está mejor fuera de la iglesia. No, yo no sé a yo en qué me metí esta mañana. Esas iglesias son circos, esas iglesias son show, las danzas es del diablo. Un pastor sacó: el Señor me reveló que la batería del diablo. ¿Para qué rayo nos sirve que un tipo se pare en un altar a decir: es que la batería del diablo? Pues la santificamos y la ponemos al servicio del reino. Pero nosotros no podemos distraernos con eso. Nosotros tenemos que tomar en posesión una tierra que está bajo pecado, que está bajo maldición. Es la autoridad de nosotros los hijos recibir el poder para tomar el control del destino de una generación. Oh no, yo me dejaron solo ahí. Aleluya. Diga conmigo: Icabod, sin gloria. En el capítulo 5 de 1 Samuel, verso 12, ya vamos terminando, ayúdeme a leerlo rápido más bien. Dice: el arca en la tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, que quiere decir aquí Dios nos ha traído, hasta Asdod. ¿Sí lo estamos leyendo en pantalla? Verso 2: los filisteos tomaron el arca. Dígale al que está a su lado: ¿y qué rayos hacía la presencia de Dios?
en las manos de los filisteos. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía lo sagrado de Dios en las manos de los filisteos? Y cuando la llevaron allí, la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién era Dagón? Era el dios de los filisteos, o uno de los dioses de los filisteos. Y la pusieron junto a Dagón. Lee conmigo el verso 3. Cuando al día siguiente los habitantes de una ciudad llamada Asdod, de la tierra de los filisteos, se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca. ¿Lo puedo decir? No, por acá como que no. Por acá lo puedo decir. Escuche. Hasta una estatua tuvo más reverencia por la presencia de Dios que su mismo pueblo. Cuando llegaron, una estatua que estaba supuesta a quedarse parada ahí como debe ser estar, estaba inclinada delante de la presencia de Dios. Una estatua. Diga conmigo, me están leyendo los hermanos Green o la Biblia. No, es la Biblia, es verdad, esto pasó. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón, de los dioses de los filisteos, y sus dos palmas y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco, se agravó. Verso 6, lea conmigo el verso 6. Se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, y destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Ahora entiendes por qué hay maldición sobre la tierra. Ahora entiendes por qué hay muerte, sangre, pobreza, ruina, miseria. Porque lo que debería estar en manos de los ungidos está en manos de los filisteos. Oh, yo no sé si alguien está aprendiendo. Escúcheme, déjeme terminar con esto rápido, porque termino con algo diciendo rápidamente. Vamos a verso 7. Y viendo todo esto, Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios, saquen eso de aquí, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Más adelante en el verso 8 dice: y convocaron pues a todos los príncipes de Filistea y le dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Mira lo que estaban diciendo: ¿qué haremos con esto? Diga al que está a su lado: el impío no sabe qué hacer con lo sagrado de Dios. Dígaselo. ¿Qué hacemos con esta arca de Dios? Y ellos respondieron: pásenla a otra ciudad llamada Gad. A Dios de Israel, pásenla ya a Gad. Y pasaron el arca de Dios de Israel. Y aconteció que habiendo pasado, la mano de Jehová estuvo contra esa ciudad de Gad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros no sabemos honrar la presencia de Dios? Viene maldición sobre nuestras generaciones, sobre nuestras naciones. ¿Alguien puede decir amén? Verso 10. Entonces se levantaron los de Gad y dijeron: saquen esto de aquí, y la llevaron a una ciudad llamada Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los cronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: cojan esa arca de Dios de Israel y vuélvansela ya a esos judíos, no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte. Diga conmigo: consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos por tumores, y el clamor de la ciudad subía. Ahora entiendes por qué nuestras ciudades están bajo maldición. Ahora entiendes por qué la seguridad de la nación está bajo maldición. Ahora entiendes por qué la economía del país está, y de América Latina y del mundo, está bajo maldición. Porque todo lo que Dios creó es sagrado. Diga conmigo: lo que Dios crea es sagrado, pero tú y yo se lo hemos endosado al mundo. No concibo padres de familia que todavía prefieran a sus hijos en el mundo que en la iglesia. ¿Qué pasa, iglesia? Tus hijos son sagrados. Padres que dicen: lo prefiero en un bar que en una iglesia. Peor aún,
Padres que tienen envidia de sus hijos porque ministran y los quieren sacar de la iglesia. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Por qué insistimos en tomar lo sagrado y entregarlo en manos de los filisteos? Vamos a levantar líderes políticos conforme al corazón de Dios. La política del diablo. ¿Y quiénes nos gobiernan? Puros diablos. Por eso los principios de dar económicamente en la iglesia están siendo tan atacados, porque si la bendición fuera del diablo te tendría bendecido. Ay, 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 ay. Si la bendición fuera del diablo te llegarían cheques todos los días por debajo de la puerta. El diablo te quiere arruinado. ¿Estamos entendiendo? Alguien, dos o tres que me acompañen. Pregunta, iglesia: ¿qué hace lo sagrado de Dios en manos de los filisteos? Eso no funciona. Si es porque ningún presidente saca de la pobreza un país, porque la economía de un país es sagrada, pero en manos de los filisteos trae plaga, maldad, ruina y miseria. No sé si me está entendiendo. No, nosotros esperemos aquí en la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Y qué hacemos mientras tanto? No, aquí seminario del uno, seminario del otro. Bueno, y si hacemos un seminario para hacer empresa, no, porque la plata es del diablo. Bueno, y si levantamos líderes políticos, no, porque la política es del diablo. Bueno, levantemos jóvenes deportistas, no, porque el deporte es del diablo. Ay, ay, ay. ¿Y saben de quién es el deporte? Del diablo. Por eso hay muertes de las barras bravas, por eso se mata entre un equipo y otro, porque lo que debería ser sagrado está en manos equivocadas. Hey, hey, alguien está. El que se duerma es porque el diablo no quiere que escuche esto. Oiga, oiga, oiga. ¿Ustedes han escuchado de algo? Hasta está tramitando en Colombia algo. No solo en Colombia, en todo el mundo. ¿Usted ha escuchado algo que dice: la educación es un derecho fundamental? ¿Lo han escuchado? Ya el pastor se metió con la educación. No, lo estoy educando, solo que en un nivel superior. Estoy educando tu espíritu. ¿Y qué tiene contra la educación? No, absolutamente nada. Te estoy educando. Pero aquello que dicen que la educación es un derecho fundamental es: entrégale tus hijos al Estado, yo te los educo, no le cobro dinero, hasta le doy comida, pero yo le enseño lo que quiera y hago de estos niños los ciudadanos que a mí me convengan. Me voy, cambiamos de pastor. Oh, Dios mío. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, chicos que entran a la universidad pública luego odian a Dios, porque nosotros dijimos: ahí está mi hijo, edúquelo usted. No, señor. Usted tiene que educar porque sus hijos son sagrados. Usted no tiene que estar estirando la mano para que le presten. ¿Sabe por qué? Porque la economía que Dios le dio es propia. Usted está para dar, no para estar endeudado. Usted no tiene que estirarle la mano a nadie. Usted le va a decir la próxima vez al banco: gracias, pero no necesito, por cuanto he obedecido a Jehová, Él me ha bendecido a mí. Apláudale más fuerte, iglesia. Ya conmigo: la bendición de Dios, la gloria de Dios en manos equivocadas. ¿Qué hace lo sagrado de Dios en manos equivocadas? Solteros, solteras, la palabra del Señor dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Por qué le entregas tu corazón al primer tonto que te dijo bonita? Yo le dije que me iba a meter en problemas hoy. Pastor, no es cristiano, pero yo lo convierto. Lo convierto en diablo. ¿Sí? Perdónenme. Hay que predicar la palabra. Tal vez si no estuviera predicando esto seríamos como 600 personas, tal vez. Pero yo prefiero predicar la verdad antes de ver una multitud condenada.
Diga al que está a su lado: ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Por qué despreciamos la presencia? Lo sagrado no tiene por qué estar en manos equivocadas. ¿Por qué tenemos un proyecto de nación? Porque esta nación es sagrada. Colombia viene de la palabra Colón. Es una revista, conquistador, colonizador. ¿Sabe qué significa Colón? Paloma. En tipología el Espíritu Santo. Cuando hablamos Colombia, estamos hablando del nombre del Espíritu Santo. ¿Qué hace lo sagrado en manos de los impíos? ¿Por qué le endosas tus hijos a Satanás? Ay, pastor, es un noviazgo lindo. Él no ora, pero es más lindo. Espere que quite la máscara. O yo no sé si usted aquí a Etícora alguna vez se le ha aparecido el diablo, el de la América de Cali. Ya con el tenedor allá, ¿no? ¿Sabe cómo se le aparece el diablo? Hasta en forma de palabra. Porque cuando Satanás se le presentó a Jesús en el desierto, no le llevó una chica desnuda, no le llevó un cacho de marihuana, no un six pack de cerveza, porque sabía que Jesús no iba a caer por eso. Lo atacó con palabra. Dijo: me voy a colocar la máscara del buen cristiano, adórame y gobernamos juntos. $40 días de ayuno. ¿Cómo estaba Jesús? 100% hombre también, lleno de hambre. Y del diablo le dice: convierte estas piedras en pan francés con café. Aleluya. Es que Jesús no tenía ganas de un pancito de esos de la antigüedad, sin levadura y con café de ese. Pero está bien, en ese entonces eran otras bebidas. Pero el diablo cuando llega, lo atacas con palabra. El ciclo de los miércoles, por eso lo titulé un ciclo: libres de las fake news evangélicas. Porque hay un poco que se creen evangélicos, que sacan cualquier babosada en las redes sociales y la gente está cayendo en sus mentiras. Y ya después llegan el domingo mirándolo a uno con cara japonés con conjuntivitis. ¿Y yo qué le hice? Claro, escuchó al primer demonio ungido por Facebook. Y ahora no el Espíritu Santo, sino Facebook. Mark Zuckerberg levanta pastores ahora, porque todo el mundo cree pastor en redes y con la autoridad de hablar babosadas que lo único que hacen es distorsionar. Entonces, ¿qué escuchamos, pastor? ¿Solo usted? No, gente que tenga la revelación, que te enseñe a amar a Dios, a respetar a Dios, que sea el centro de tu casa. Gente que tenga a Dios por primero, Dios que tenga todo en él. Oh, dáselo fuerte, porque se tiene que levantar una generación que valore la presencia. Yo quiero que te coloques en pie en esta mañana. Y alguien que le pueda decir al Señor: yo quiero valorar tu presencia. El día de ayer estamos junto con mi hermano Edgar lanzando el libro de cómo gobernarían los cristianos. ¿Tú crees que esto es por hacer un programa? ¿Crees que esto es para hacer un relleno? ¿Qué hacemos el sábado? Inventémonos algo, a ver. No, yo no me invento programas. Nosotros hacemos cosas aquí porque Dios quiere estar cerca de nosotros, porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Escucha esto: no porque seamos la iglesia cristiana todo nos va a salir bien, porque a ti no te salva el título, a ti te salva tu nivel de reverencia y tu humillación delante de la presencia. No sé si alguien lo está entendiendo. Si lo entendió, dele un buen aplauso al Señor. Tú eres santo, Levanta tus manos.